sismos son movimientos en el interior de la Tierra que generan una liberación repentina de energía que se propaga en forma de ondas, provocando el movimiento del terreno. Tiene su origen en la gran cantidad de energía resultante de los desplazamientos en el interior de la Tierra a consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas. De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, entre finales de agosto e inicios de septiembre de este año, se han registrado alrededor de 19 sismos en algunas zonas de Venezuela. Los principales estados afectados por estos temblores han sido Yaracuy, Vargas, Carabobo, Aragua, Falcón, Sucre, Monagas y Zulia. En nuestro país, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de unos 100 kilómetros de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, destacándose Boconó, San Sebastián y El Pilar como los lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país. Así es, volvemos al estudio de Aló Venezuela, 5:15 de la tarde. Nos acompaña ahora Miguel Morales, es director de riesgo de Protección Civil del Estado Miranda. Vamos a hablar de los sismos. Director, ¿cómo está? Bienvenido a Aló Venezuela. Esta semana, por ejemplo, se generó un sismo de 5.1 de magnitud en el estado Sucre, en Cariaco específicamente. ¿Estamos preparados nosotros para vivir un acontecimiento fuerte en el país en términos de sismos? Bueno, en el caso particular del estado Miranda, estamos trabajando para ello, para prepararnos ante no solamente amenazas del tipo sísmico, que en el contexto de nuestro estado es una amenaza latente, una amenaza existente. Si bien, como estás mencionando, hacia la región oriental hubo un movimiento sísmico recientemente de una magnitud considerable, en lo que va de año no tenemos todavía eventos sísmicos registrados aquí en nuestro estado. Sin embargo, quisiera mostrar esta primera gráfica que está aquí. Nosotros tenemos en este mapa representados, a partir de la información que suministra el ente oficial que es Funvisis, los eventos sísmicos que han venido ocurriendo en el estado desde el año 2008 hasta el presente, teniendo una concentración, si pueden observar en este lado, hacia lo que es el municipio de Huaycaipuro, la zona de Los Teques. Esto relacionado particularmente a eventos que ocurrieron en el año 2009, en el mes de mayo, asociados al sismo de Tácata, bien conocido que ocurrió. Nosotros acá de la Protección Civil monitoreamos la ocurrencia de estos eventos y hacemos desde campañas informativas. Aquí hay algunos elementos de los que nosotros distribuimos para preparar a la población, para dar a conocer la existencia de esta amenaza e indicarle qué deben hacer, cuál debe ser la conducta a seguir, para que al momento que se genere un evento sísmico, así no tenga la contundencia como para generar daño, las personas ante la alarma reaccionen correctamente. ¿Y la gente cómo acoge esta información? Eso de tener el pito en la casa, una linterna, para cuando ocurre un sismo si es de gran magnitud, por ejemplo, y esos acuerdos en los que tienen que llegar las personas, mira, si ocurre esto, nos vemos en tal punto, la gente cómo acoge este tipo de información. De hecho hay un manual, y disculpa que lo interrumpa, hay un manual que de hecho genera Funvisis, que es un antes, un durante y un después de un posible, en el caso del antes, de un posible sismo, que se produzca un posible sismo. ¿Cómo es esa reacción? ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo debe reaccionar la persona? Bueno, en esta situación tenemos que entender que los sismos pues no podemos pronosticarlos en función del tiempo, por lo tanto la preparación es necesaria que se mantenga constante. Es decir, las personas deben manejar la información en primer lugar, como mencionan ustedes, antes de la ocurrencia de un sismo, pues tenemos que nosotros conocer la condición de nuestra vivienda. En este caso, Protección Civil Miranda, a través de la dirección a la cual yo pertenezco, el equipo en el que yo trabajo, evaluamos periódicamente las viviendas, sobre todo aquellas que están ubicadas en lugares vulnerables, porque si bien el sismo es un evento natural, pues es la condición de vulnerabilidad la que termina detonando de que, por ejemplo, las viviendas puedan colapsar. En el caso del durante, nosotros a través de nuestras capacitaciones que se dan a las comunidades, también a las empresas, por nuestra dirección de instrucción, se da la información necesaria para que las personas sepan cómo tienen que reaccionar y qué cosas sobre todo no deben hacer. Hay que entender también de que en esto es una responsabilidad compartida. Las familias, los representantes, tienen que multiplicar la información hacia los niños. Es una responsabilidad compartida también con los educadores en las escuelas
para que se pueda instalar una cultura mantenida en el caso de la prevención. Y en el caso del después, que es quizás la parte que menos queremos nosotros que ocurra, porque es la parte reactiva, es en la parte donde nosotros nos activamos ya a verificar las afectaciones que hubo y en los casos que corresponda hacer también la labor de rescatismo. Nosotros también a nuestros funcionarios los estamos constantemente capacitando. Quisiera citar recientemente en una alianza que estamos realizando con Funvisis, el ente oficial está acompañándonos a capacitar no solamente a los funcionarios de protección civil, sino a otros funcionarios también en entes gubernamentales regionales. Háblenos de esa capacitación, ¿qué aprenden allí? Bueno, este es un taller que forma parte del programa del Aula Sísmica María de Leylis Guzmán, que es un programa de Funvisis, donde la intención es formar multiplicadores en prevención sísmica, que las personas reciban información esencial para desmitificar un poco muchos conceptos que se manejan popularmente acerca de los sismos. Desmitificando estos hechos, las personas van a poder valorar con la debida magnitud qué es lo que puede ocurrir y sobre todo van ellos a prepararse y cumplir esa función de multiplicadores, llevando esa información que ellos adquieren, es una información condensada en poco tiempo, hacia otras personas y a compartirla, sobre todo porque el sismo puede ocurrir mientras estamos en casa, puede ocurrir también cuando estamos en nuestros espacios de trabajo. Entonces es importante que las personas sepan cómo actuar y recalco, qué no se debe hacer, saber que debemos mantener la calma, que los sismos son parte de la naturaleza de Venezuela. Yo pudiese mencionarles rápidamente 5 eventos sísmicos históricos que han tenido cierta relevancia tanto en Caracas como en el estado Miranda, desde el año 1641, el conocido terremoto de San Bernabé que generó afectaciones tanto en la población de Cuba, que la destruyó en su momento, como en Caracas. Posteriormente, el sismo histórico de 1812, que es bien conocido por la intervención de Simón Bolívar. Posteriormente, el terremoto que ocurrió en el año 1900, que es necesario también destacar la posibilidad y la amenaza que existe, ya que el estado Miranda tiene 3 municipios costeros de la ocurrencia de un tsunami posterior a un sismo. Esto es real. En ese año 1900 ocurrió un tsunami local que afectó poblaciones costeras. En esto también estamos trabajando con Funvisis. Ya Funvisis ha coordinado con nosotros nuestra participación como Estado y con los municipios para el venidero ejercicio de simulacro de ocurrencia de un tsunami para el año que viene, porque es importante que la población sepa que esto puede ocurrir. Tenemos cerca de 80 kilómetros de línea de costa en el estado Miranda. Y poblada, además. Y poblada y sobre todo que es un área con importancia turística. Exacto. Entonces nos interesa que no solamente la comunidad, sino también el área empresarial, comercial, sí, y sobre todo también los visitantes pues sepan que esto existe y qué debemos hacer. Ahora, director, ¿qué se ha aprendido de los terremotos que han ocurrido, bueno, terremotos emblema en nuestro país, el del 97 en Cariaco, el del 67 también allí acá en Caracas? También, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué se ha aprendido de repente en materia de prevención? ¿Qué podrían decir ustedes? En ese caso sí hemos aprendido muchísimo. Destaco que en el año 67, luego de la ocurrencia del terremoto de Caracas y los colapsos estructurales, es que se revisó la manera como se construía y a partir de todo ese trabajo que se hizo nació Funvisis. Es una de las cosas más relevantes. A partir de lo ocurrido con el terremoto de Cariaco, también se llevó un análisis y una revisión de cómo están nuestras instalaciones educativas, porque fueron las instalaciones que fueron más sensiblemente afectadas y donde perecieron lamentablemente niños también. De eso pues también hubo proyectos que se realizaron a nivel nacional. Nosotros en el estado Miranda, a través de la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Educación y trabajo que hacemos coordinado también por la Protección Civil, constantemente estamos revisando los planteles educativos, las escuelas que se están construyendo en Miranda responden a normas de sismoresistencia. Entonces es bien significativo esto de que cuando ocurren estos eventos siempre terminamos aprendiendo algo. Las lecciones que aprendemos las aplicamos. Ahora nosotros queremos que no lleguen a detonarse estos eventos y prepararnos mejor. No podemos controlar que ellos no ocurran, pero sí podemos intentar incidir en cómo la población y los entes gubernamentales van a actuar. Entonces, desde el nacimiento de la defensa civil hasta hoy día que existe la protección civil, se ha ido migrando paulatinamente y eso es una de las cosas pues, en las cuales nuestro director general, el licenciado Víctor Lira, ha tenido más énfasis en migrar de una conducta reactiva ante estos hechos a una conducta preventiva. Bien, nosotros vamos a hacer un corte comercial y enseguida venimos con más de este tema de los sismos en Venezuela. Nosotros estamos preparados para enfrentar uno. Ya venimos.